días, permítame predicarle bajo el lema una historia que no termina. Y permítame predicarle este mensaje en el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, como toda historia, la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la historia de esta iglesia en Colombia tiene un inicio. Y tiene un comienzo, y ese comienzo radica allá en el 12 de mayo de 1937, cuando Larsen llega en compañía de su esposa y de su hijo a Puerto Colombia. Mire, mi hermano, leyendo la historia, la pasión de este hombre a uno lo quebranta, porque era un hombre demasiado apasionado por Dios. Y uno comprende por qué Dios lo eligió para tan maravillosa obra. Aleluya. Mire, mi hermano, la historia dice que este hombre era un hombre comprometido, apasionado por Dios. Cuando él conoció este nombre, que es sobre todo nombre, este nombre que cambia vidas, sabe que en él nació un anhelo ardiente de bautizarse. Y dice la historia que estaban en plena época invernal. Y allá en esos continentes, allá en esos lugares, cuando es invierno, los ríos se congelan. Todos los lagos se congelan. No hay dónde bautizarlo. Así que él expresa unas palabras que hasta el día de hoy hacen eco. Y él dice, prefiero ser bautizado en un lago de hielo que arder en un lago de fuego. A él no le importó que estuviera congelado, a él no le importó el frío, porque cuando se ama al Señor no existe el frío, cuando se ama al Señor no existe el dolor. Y eso lo entendía este hombre. Un personaje, un hermano tan comprometido, que tiempo después de que llegaron aquí a Colombia, solamente un mes después, la religiosidad y el catolicismo que había en aquel entonces era muy fuerte. Y como vieron que llegó un nuevo predicador, un nuevo hermano que anunciaba el evangelio, ¿sabe qué hicieron? Quemaron su casa. Pero ¿sabe qué es lo más increíble de todo? Que Dios no permitió que nada malo les pasara. Dios los guardó y los protegió. Porque el Dios que tiene esta iglesia es grande, mi querido hermano. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Esta iglesia predica al Dios de dioses, al Señor de señores. Y esto lo había entendido él. Mire, mi hermano, un hombre tan comprometido, tan apasionado, que no le importaban las dificultades. Tiempo después de que quemaran su casa, su esposa sufre una extraña enfermedad, preeclampsia, y muere. Y dice la historia que estaban en total escasez. No tenía ni siquiera dinero para poder enterrarla, pero eso no lo limitó. ¿Y sabe qué hizo este hombre? En el momento de enterrarla, escribe en la lápida de su esposa: yo sé que mi Redentor vive, y aunque se desechó mi cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Era comprometido, era apasionado, mi hermano. Y esto es corto, mi hermano, para todo lo que le pasó. Y al final de todo eso, de todo lo que estaba viviendo, ¿sabe qué él hace? Él escribe una carta para redactarla y enviarla a Canadá. ¿Saben esa carta que escribe? Mis amados hermanos, como ustedes habrán oído, esta hermana Abigail ha partido con el Señor. Fue una mujer llena de fe, fue una mujer llena de gracia y amor. Si Larsen hubiera sido quizá como algunos de nosotros o otra persona, él hubiera seguido escribiendo: mis hermanos, mi esposa ha muerto, tengo a mi hijo pequeño, no puedo seguir adelante, no tengo dinero. Las cosas no eran como los son ahora. En aquel entonces, si le mandaban un cheque, podía demorar meses en llegar. Tenía que vivir literalmente
dependiendo de la voluntad de Dios. No tenía ese apoyo en los hermanos, que gracias a Dios eso hoy es una bendición. Tenemos una familia hermosa en la iglesia, y a donde quiera que vayamos nos encontramos con una familia en Cristo. Pero en ese entonces no, estaba totalmente solo. Si hubiera sido cualquiera de nosotros, él hubiera escrito: hermanos, pasó todo esto y lo intenté. Intenté hacer la voluntad de Dios. Intenté venir a Colombia, intenté hacer lo que Dios me había pedido que hiciera. Pero renuncio porque no puedo más, porque de pronto esto no era voluntad de Dios, porque me pasaron a pasar cosas malas, porque mi esposa murió, porque no tengo dinero, porque nos quemaron nuestra casa. Pero él era diferente. ¿Y sabe qué hizo? Él escribió: hermanos, hoy un soldado ha caído, envíen refuerzos. Estaba tan apasionado, tan comprometido con esta obra, que no le importaba lo que estuviera pasando con él. Su misión, su propósito era seguir predicando para ganar almas para Cristo. Ese era un compromiso digno de imitar. Porque muchas veces pasa así, mi querido hermano. Si le dijera que la historia es algo hermoso, estaría mintiendo. Pasaron cosas muy crueles. Para que la iglesia llegue a ser lo que es hoy en día, pasaron cosas muy tristes. Pero por misericordia de Dios y gracia de Dios, los problemas y las dificultades no detuvieron a hombres como estos. Eran hombres que estaban dispuestos a pagar el precio de ser parte de esta historia. Eran hombres que estaban dispuestos a ir con Cristo hasta las últimas consecuencias, sin importar lo que pasara con ellos, sin importar que los mataran, que los quemaran, sin importar el sufrimiento. Hermano, ser parte de esta historia, hay un precio por el cual hay que pagar. El precio más grande ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay un precio que usted y yo debemos de pagar. Para aquellos que no están dispuestos, a la primera dificultad, al primer problema, se rinden, dejan todo tirado y ya no avanzan más. Pero para aquellos que entendemos que hay que pagar el precio, entendemos que padecer por causa de Cristo es un honor, es un privilegio. Y entendemos lo que dijo el apóstol: la leve tribulación del presente no se compara con la gloria que ha de venir. Eso es muy grande, mi querido hermano. Los problemas que vivimos no se comparan con la gloria que vendrá, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Estábamos leyendo un versículo, un hermoso texto, pero es unas palabras que Dios le dice al pueblo de Israel. Mire, mi hermano, Israel fue un pueblo que tuvo una historia en Dios muy bonita. Tuvieron un llamado por Dios, pero no estuvieron dispuestos a pagar el precio. ¿Sabía usted que los demás pueblos les tenían miedo a Israel? Cuando Israel iban pasando, los demás pueblos decían: cuidado, el Dios que tiene Israel es muy poderoso. Es tan poderoso que derrotó a los dioses egipcios. El Dios que tiene Israel es muy poderoso. Es tan poderoso que hizo caer comida del cielo para sustentarlos. Es tan poderoso que hizo salir agua en el desierto para sustentarlos. Cuidado, no se metan con el Dios de Israel, porque el Dios de Israel es poderoso. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que los demás pueblos sabían el Dios que tenía Israel, pero Israel empezó a olvidar el Dios que ellos tenían. Y qué triste es, mis hermanos, que a veces hasta los mundanos tienen más fe en el Dios que nosotros tenemos. Qué triste que es a veces que hasta los mundanos tienen más pasión y más compromiso por Dios. Y casos se han visto, mi hermano. Pero en Israel pasó algo. Un día se decidieron mezclar. Las palabras de Dios para Israel fueron muy claras. No tenían permitido mezclarse con otros pueblos.
Sus hijos no podían casarse con las hijas de otros pueblos. Pero Israel decidió desobedecer esta orden. Y poco a poco empezaron a mezclarse. La palabra de Dios dice que es tan triste la situación en la que entró Israel, que los reyes que debían de servir a Dios, empezaron a servir a otros dioses. Que los príncipes que debían de estar dispuestos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, estaban sirviendo a otros dioses. Los sacerdotes, los profetas que deberían estar profetizando en el nombre de Jehová. Dice la palabra de Dios que sabe qué hacían. Profetizaban en el nombre de Baal. Israel entró en una situación muy triste. Y mi hermano, es así de simple. Si uno se mezcla con el mundo, el pecado empieza a entrar. Y el problema no es que el pecado entre. El problema es que cuando el pecado entra, la presencia de Dios sale. Y si la presencia de Dios sale, entonces nada tiene sentido. Y la presencia de Dios salió de ellos. Israel perdió el brillo. Israel perdió el celo. Perdió el respeto por las cosas sagradas de Dios. Ya no le importaban. Y cuando eso pasó, solo pudo entrar la ruina y la desolación. Mire, mi hermano, nosotros sin Dios no somos nada. Tenemos que entender algo muy importante. Y es que si algún día nosotros perdemos esta divina presencia, si nosotros algún día perdemos la presencia de Dios, entonces nosotros lo habemos perdido todo. Porque lo que caracteriza a nuestra iglesia es que nosotros tenemos una presencia de Dios hermosa. Lo que nos hace diferente a otras iglesias es que sobre nuestros cultos se derrama una presencia de Dios hermosa. Es que lo podemos sentir cuando le cantamos, que cuando le adoramos algo comienza a suceder y nuestro corazón se empieza a llenar de su presencia. Lo más grande que tenemos no son nuestras sedes, nuestra membresía. Lo más grande que tenemos no es el sonido o los altares, porque iglesias hay millones en el mundo con mejores sonidos, con mejores altares, mejores predicadores inclusive, mejor oratoria, mejor preparación. Pero lo más grande que nosotros tenemos es la presencia de Dios. Más maravilloso que nosotros tenemos es que aunque no tenemos el mejor sonido, no tenemos la mejor calefacción, no tenemos los mejores altares, pero ¿saben qué tenemos? Que cuando cerramos nuestros ojos y comenzamos a adorarle, algo glorioso empieza a suceder. Algo maravilloso comienza a pasar. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que nos hace diferente. Isaías 63:19 dice, viendo la condición de Israel: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y con esto, mi hermano, entro en la conclusión. Le pido a mi hermano que me colabore con el piano. Hermano, en Nariño tenemos un truco. Cuando queremos que el predicador acabe, empezamos a tocar el piano. Esa indirecta no falta. Les dejo el truco. Miren, mi hermano, Isaías mira la situación de Israel y dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Miren, mi hermano, qué triste que un pueblo, después de haber tenido la presencia de Dios de manera literal por medio del arca, terminaron a ser un pueblo sobre los cuales nunca fue invocado el nombre de Jehová. Mire, mi hermano, hoy nosotros debemos de marcar la diferencia en el mundo, porque tristemente el mundo ha estado entrando en nuestros cultos, el mundo ha estado entrando en nuestras iglesias, el
El mundo ha estado entrando en nuestros hermanos, en nuestros jóvenes. Y hoy más que nunca es imperativo que se levante una generación que marque un precedente para que esta historia pueda continuar. Hermano, quiere que sea una historia que no termine. Jóvenes, ¿quieren que sea una historia que no termine? Debemos de seguir amando a nuestro Dios como lo hicieron los primeros cristianos, como lo hicieron nuestros primeros hermanos. Oh, levante su mano por un momento y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Cierra sus ojos por un momento. Dígale gracias, Señor, porque lo más grande que tenemos es tu presencia. Porque no somos los mejores ni tenemos los mejores lugares, Señor. No tenemos los mejores altares ni los mejores salones. Pero sabes, Señor, si tenemos los mejores corazones, si tenemos los mejores labios para adorarte, si tenemos, Señor, las mejores manos para aplaudirte, sí, Señor, tenemos la mejor voluntad para servirte. Levíticos dice, y el fuego, Dios les dijo, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar. El fuego no se apagará. Queremos que esta historia continúe. Debemos de mantener encendida la llama. Jóvenes, debemos de seguir manteniendo encendida la llama, ese fuego. Dios les pidió que ese fuego ardiera en el altar. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que ahora el fuego ya no arde en el altar. Dios cambió las reglas del juego. Ahora ¿sabe dónde arde el fuego? El fuego arde en nuestros corazones. El fuego arde en nuestras vidas. Por eso hoy pídale a Dios que avive, que sople, que el Espíritu Santo sea llenando este lugar. Si hay alguien quizá que la llama está bajita, hoy pídale a Dios que sople, que Él con su fuego, con su poder, con su soplo de vida, sea manteniendo esa llama encendida. Durante más de 2025 años esta llama no se ha apagado. No podemos permitir que esta llama se apague en nuestro turno. No puedo pertenecer a una generación en donde se apague la llama del Señor. En Israel se levantó una generación que no conocía el Dios que los había librado. No podemos ser así, mis queridos hermanos. Los hombres que Dios usó para levantar esta iglesia no eran hombres de renombre, no eran hombres importantes. Tenían una cosa. ¿Sabe cuál era? Que amaban servir a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Ese era lo que los diferenciaba. ¿Sabe? Se hacían los cultos y llegaban multitudes a tirarles piedra. En una ocasión en un departamento llegó una multitud dispuesto a matar a todos los que estuvieran en el templo, y golpearon esas puertas, y los hermanos seguían haciendo culto adentro y seguían adorando a Dios. ¿Sabe qué pasó? Golpearon tanto que se cansaron y se tuvieron que ir, y apenas ellos se fueron, sucedió algo extraordinario. Y dice la historia que las puertas de la nada se cayeron. Y un hermano dijo: es que el Dios que tenemos es muy grande, porque lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. Voy a invitarlo a que se coloque sobre sus pies. Mire, mi hermano, eran tiempos en los cuales en las dominicales se hacían 4 cultos. No nos cansábamos de adorarle, no se cansaban de exaltarle. ¿Saben qué hacían los predicadores?
no habían casas pastorales, terminaban de predicar, y se encerraban en cuartos y con cartones tenían que acobijarse. Está en la historia. Mire, mi hermano, pero sabe, yo oraba con Dios. Dios me decía, esos eran cultos en los cuales yo quería estar. Y eso marca la diferencia, hermano. Porque una cosa es que nosotros queramos que Dios esté en nuestros cultos, pero otra cosa muy distinta es que Dios quiera estar en nuestros cultos. Mire, mi hermano, una cosa es que usted quiera adorar a Dios, y otra muy distinta es que Dios se agrade de esa alabanza. Una cosa es que yo quiera estar con Dios, y otra muy distinta es que Dios quiera estar conmigo. Hermoso que procuremos eso, que Dios quiera estar conmigo, que Dios se agrade de mi alabanza, de mi adoración. Pero hoy estamos cambiando, mi hermano, hoy estamos mezclando las cosas sagradas de Dios, hoy estamos entrando en la rutina. ¿Sabe qué está pasando hoy, mi hermano? Hoy queremos unción sin presencia. Hoy nosotros queremos servirle a Dios como se puede. Vengo con una herida muy grande en mi corazón. En mi distrito hay un joven que Dios lo usa demasiado y predicaba, y Dios lo usaba grandemente. Pero hace poco nos enteramos tristemente por boca de otros que estaba cayendo en pecado. Eso me dolió en el alma porque me llevó a pensar en qué estamos. Nuestra generación en qué está cayendo. Estamos sirviéndole a este Dios de cualquier manera, y eso no puede ser así, jóvenes. Este Dios solamente merece lo mejor de nosotros, la mayor santidad, nuestra mayor devoción. Mire, mi hermano, y más que nunca se necesita conservar el celo y el respeto por las cosas sagradas de Dios. Hoy por encajar queremos servir a este Dios de cualquier manera, y las cosas no son así. Y termino, mi hermano, con un testimonio. El hermano Antonio Restrepo, que lo escuchamos en un congreso, y eso marcó nuestra vida y nuestro corazón. Le invito a que cierre sus ojos mientras escucha estas palabras que a mi vida me marcaron. El hermano viajó a Europa y tuvo una reunión con la líder de las asociaciones cristianas en Europa. Dice que cuando él entró a la oficina, esta líder la encontró llorando. La encontró llorando, y cuando él entra le dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué lloras? La líder le dice, lo que pasa es que cuando usted estaba entrando, yo pude volver a sentir una presencia de Dios que hace años no sentía. Lo que sucede, estoy llorando porque cuando usted estaba cruzando la puerta, yo pude sentir algo diferente en la atmósfera, algo especial. Y le contó que hace muchos años en Europa hubo un derramamiento del Espíritu Santo muy hermoso. Por eso hay iglesias enormes, gigantes, membresías en cantidad. Hubo gente apasionada por Dios y en la sana doctrina. Ella dijo, yo recuerdo como de niña sucedían milagros en nuestros cultos. Los enfermos eran sanados. Sucedían cosas extraordinarias. Pero un día nos descuidamos. Un día permitimos que la presencia de Dios se fuera de nuestras vidas. Y desde ese entonces no lo hemos vuelto a sentir y todo se acabó. ¿Sabe qué pasó con esas iglesias? Eleazar no me dejará mentir. Muchas de esas iglesias hoy son bares, hoy son restaurantes, lugares donde se sentía la presencia de Dios. Por no valorarse, terminaron sirviendo al enemigo. Mis hermanos, nosotros tenemos que valorar que aún conservamos la presencia de Dios. Esa mujer con lágrimas decía, teníamos la presencia de Dios, pero la perdimos. Y con lágrimas tenemos que reconocerlo.
Así que vaya a esos hermanos de Colombia y dígales que no descuiden la presencia de Dios. Que si quieren que esta historia continúe, sigan amando la presencia de Dios. Que sigan exaltándolo, que sigan glorificándolo. Oh, hermano, la presencia de Dios es lo más precioso que nosotros tenemos. El verdadero inicio de nuestra historia comenzó en aquel madero ensangrentado, cuando Jesús expresó esas palabras y dijo: consumado es. Ahí comenzó nuestra historia, mi hermano. Esa es la razón de nuestro ser. No fue fácil. La historia con lágrimas y dolor se escribió, y a precio de sangre. Valoremos, mis hermanos, que aquí está la presencia de nuestro Dios. Voy a invitarlo a que cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias porque aunque te fallamos, porque aunque tenemos errores, porque aunque tenemos debilidades, Señor Jesucristo, tu presencia no se ha ido de nosotros. Cierra sus ojos y dígale: Señor, nunca permitas que tu presencia se vaya de nuestros cultos. Porque qué triste el día que tengamos que decir: en nuestros cultos se derramaba la presencia de Dios. Qué triste que tengamos que decir: en nuestros cultos los enfermos se sanaban. En nuestros cultos había don de lenguas, habían milagros. Pero qué triste que tengamos que decir: pero un día nos descuidamos y perdimos la presencia de Dios. Así que, Señor Jesús, si tienes algo que cambiar, por favor, cámbialo. Comencemos a cantar, mis hermanos. Señor, si tienes algo que corregir, corrígelo. Si tienes, Señor Jesucristo, algo que purificar en nuestras vidas, por favor, purifícalo. Si tienes que cambiarnos, Señor, si tienes que quebrarnos, quiebranos. Pero nunca, mi Dios, nunca, Señor Jesús, permitas que tu presencia se vaya de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios.